Hoy vamos a ver lo que son perfiles o más o menos definir un perfil aerodinámico. Estos perfiles aerodinámicos se utilizan para eh, diseñar o hacer los aerogeneradores, ¿no? Tenemos diferentes perfiles aerodinámicos para diferentes casos de aerogeneradores, ¿no? Estos se diseñan en los álabes de los aerogeneradores, ¿no? Los perfiles aerodinámicos son formas geométricas. Por ejemplo, tenemos aquí, mire, estos perfiles. Tenemos varios perfiles de diferentes tamaños en todo el recorrido del álabe del aerogenerador, ¿verdad? Entonces, estos perfiles aerodinámicos son unas formas geométricas, ¿verdad? Mira, lo tenemos aquí, podemos ver cómo son. Son unas formas geométricas que nos producen o nos van a optimizar la sustentación, ¿verdad? La sustentación viene a ser una fuerza que se genera mediante el paso de un fluido, ¿verdad? Puede ser cualquier fluido, ¿ok? En este caso tenemos aire. Y esta sustentación es perpendicular al, a la forma aerodinámica, ¿no? En este caso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es así como se diseñan los aerogeneradores, ¿verdad? Mire, tenemos, por ejemplo, aquí un perfil aerodinámico pequeño y conforme va acercándose a lo que es la masa del aerogenerador, ¿verdad? O donde está el generador, miren, hacia esta parte, los perfiles aerodinámicos van cambiando su forma y también van aumentando de tamaño, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Obviamente tener diferentes perfiles aerodinámicos y aprovechar mejor la energía porque tenemos diferentes velocidades, ¿verdad? En la punta, por ejemplo, tenemos cierta velocidad en esta parte, podemos tener cierta velocidad, ¿ok? Todas estas partes tenemos ciertas velocidades y va aumentando o va disminuyendo conforme se va acercando hacia el ala. Entonces por eso tenemos que elegir diferentes perfiles aerodinámicos, ¿ok? Ok, entonces la sustentación hemos dicho que es generada, ¿verdad? O se magnifica teniendo un perfil aerodinámico. Entonces, si nosotros tenemos la forma, ¿ok? La forma que lo tenemos de esta parte, así, muy bien, supongamos que es así. Entonces, eh, la sustentación va a ser perpendicular a esto, obviamente, a los perfiles aerodinámicos, ¿verdad? Entonces la sustentación va a ser así y vamos a tener 90 grados acá, ¿verdad? Con esto. Vamos a dibujarlo de otra forma que se aprecie un poquito mejor. Así. Y eh, tenemos aquí de esta forma 90 grados aquí. Ok. Esto vendría a ser la sustentación, ¿no? Porque es perpendicular al nuestro perfil aerodinámico, ¿verdad? En la parte superior. Por lo tanto, el viento va a chocar de esta forma y va a ser el movimiento de los álabes, ¿verdad? Ya hemos visto cómo en videos cómo se mueven los álabes. Va a girar por la sustentación, ¿verdad? Por la sustentación de estos perfiles aerodinámicos que es perpendicular a los perfiles, por lo tanto va a ser perpendicular al álave. La fuerza, va a haber una fuerza de reacción eh, de presiones en el viento. Cuando el viento pase, entonces esta sustentación, esta fuerza de sustentación se va a ir perpendicular al álave, por lo tanto va a girar, ¿no? No va a ser este giro de de estos tres álabes que tienen los aerogeneradores. Esa es la forma práctica de explicarlo, en resumida, ¿verdad? Un poco resumida, pero vamos a ver ahora un poquito más o un poquito mejor eh, que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en realidad un perfil aerodinámico? ¿Verdad? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Es una sección, una forma geométrica que nos ayuda a la sustentación,
Nos permite optimizar el paso del viento para tener una mayor sustentación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en el aerogenerador tenemos múltiples secciones de perfiles aerodinámicos. Por ejemplo, tenemos aquí este perfil aerodinámico que es el NACA, ¿verdad? Tenemos el DU, diferentes tipos de formas que se aprovechan o se diseñan de acuerdo a la velocidad, ¿verdad? En donde está ubicado. Por ejemplo, los NACAs para alta velocidad se ponen al principio, una velocidad mucho mayor, ¿verdad? Una velocidad que se mide en metros por segundo. ¿Ok? Y así va cambiando o va disminuyendo la velocidad y de acuerdo a esto se eligen obviamente los perfiles aerodinámicos para que nos dé la mayor sustentación o mayor fuerza de sustentación de acuerdo a la ubicación en donde esté. ¿Okay? Eso, de esa forma se eligen. Obviamente aquí, estos perfiles de aquí, ya se encuentran cerca del generador, ¿verdad? Que vendría a ser así, para que aproveche todo el viento. Entonces aquí tenemos que se va a anclar mediante pernos y tenemos los otros generadores también porque son tres, los otros álabes, ¿verdad? Entonces de esa forma se aprovecha el viento, ¿verdad? Entonces hemos dicho para resumir que un perfil aerodinámico es una forma geométrica que nos permite maximizar o aprovechar muchísimo mejor la sustentación, la fuerza de sustentación en los álabes de los aerogeneradores. Netamente estamos hablando de aerogeneradores, ¿ok? Para perfiles aerodinámicos. Entonces, tienen esta forma, ¿verdad? Tienen una forma geométrica ya definida. Por ejemplo, vamos a seguir esta forma, ¿verdad? Que parece una gota, ¿ok? Y va aumentando o va cambiando su forma de acuerdo. Por ejemplo, aquí son más delgaditas, eh, ¿verdad? Entonces, van cambiando su forma de acuerdo a los eh, cómo están definidos. Por ejemplo, estos NACA son para alta velocidad, ¿verdad? Los perfiles NACA. Entonces, por ejemplo, tienen esta forma siempre, hemos dicho, tienen esta forma, ¿verdad? Para que el viento venga de esta forma, obviamente hemos dicho que la sustentación es perpendicular a esto, ¿verdad? 90 grados. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, entonces la sustentación para este álave estaría aquí, ¿verdad? Así. Y 90 grados al perfil. Por eso es que se genera el movimiento, ¿ok? Por la fuerza de sustentación que es generada obviamente por el paso del viento y es perpendicular al álave, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza de sustentación. ¿Ok? Recuerden que este álave o o esta pala tiene otro giro, ¿verdad? Tiene un giro, vamos a poner, supongamos aquí, eh, tiene este giro que gira alrededor, ¿verdad? De este eje de aquí, porque aquí está el generador, pero también gira en su propio eje, ¿verdad? Tenemos su eje aquí y esto también está girando. Entonces, en realidad va a cambiar su ángulo de ataque. ¿Qué quiere decir el ángulo de ataque? Va a cambiar, por ejemplo, si el viento viene de esta forma y tenemos el perfil así, ¿verdad? Pero al girar este álave va a cambiar su ángulo de ataque. ¿Ok? Ángulo de ataque quiere decir el ángulo que está formando ¿ok? Este perfil con la velocidad de viento, obviamente, ¿no? Entonces,
al girar este álave va a cambiar su ángulo de ataque. ¿Para qué? Obviamente este es un control de velocidad de las palas también, ¿verdad? Es una forma de controlar la velocidad de los aerogeneradores de estas palas. Es una forma, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con ángulo de ataque, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar mucho en esto, solamente es para eh, saber cómo funciona, más o menos un poquito de matemática que se va a aplicar o que se aplica en estos casos, ¿verdad? Entonces, miren, aquí lo tenemos un poquito mejor ya más o menos definido. Vamos a analizar, supongamos que queremos analizar o queremos ver qué es lo que pasa con un perfil aerodinámico. Tiene sus siglas, ¿no? NACA 0012. Vamos a suponer que es eso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros en realidad estamos buscando de este perfil? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es maximizar o vamos a elegir un perfil que sea una sustentación máxima, ¿verdad? Y lo vamos a poner de esta forma. Vamos a definir también un parámetro, ¿verdad? Sustentación máxima. Ok, recuerden que es perpendicular a el perfil. Entonces el viento va a pasar de esta forma, ¿verdad? Va a ser aquí y va a rodear esta parte, ¿no? Y se va a ir por aquí, ¿verdad? De esta sección y así. Pero ¿cómo calculamos esta sustentación máxima? En realidad, ¿verdad? Esto es lo que queremos nosotros, elegir una sustentación máxima, ¿verdad? Mientras mayor sea, pues muchísimo mejor. Entonces vamos a aprovechar el viento muchísimo mejor. Pero, ¿cómo vamos a calcular esta sección si en realidad necesitamos probarlo para que recién funcione? Entonces ahí nos vamos a o llevarlo a un laboratorio, ¿verdad? Entonces estos temas son muy importantes. Entonces aquí ya vamos a aplicar la matemática, ¿verdad? ¿Qué vamos a aplicar? CFD, ¿verdad? ¿Qué significa CFD? Están en sus siglas de en inglés, ¿verdad? Que significan dinámica de fluidos computacional, ¿verdad? En español, ¿no? CFD, dinámica de fluidos computacional, que es computational fluid dynamic, ¿verdad? Dynamics. Entonces, en español, dinámica de fluidos computacional, ¿verdad? Y este es sus siglas en inglés, CFD. Entonces, necesitamos de la matemática. ¿Para qué? Porque nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y llevarlo al laboratorio o probarlo en un aerogenerador, estos perfiles, es mejor llevarlo de manera virtual en la computadora y podemos analizarlo. Y para eso necesitamos hacer una serie de pasos. Primero, lo que necesitamos hacer es analizar la matemática implicada en la dinámica de fluidos computacional. ¿Ok? Pero antes de eso, necesitamos definir la matemática en la mecánica de fluidos. Y para eso necesitamos, pues, obviamente las ecuaciones de Navier-Stokes para poder definir los parámetros para poder hacer una buena simulación computacional. Muchas veces, muchas veces, eh, pues la mayoría, prácticamente, no tenemos un conocimiento o no tenemos un conocimiento muy, por así decirlo, definido de lo que es una simulación computacional, ¿verdad? Que no es simplemente utilizar un software y colocar la geometría, pues darle al, al solucionador, ¿verdad? Dale un play para que solucione y esperar con esto que nuestro resolvedor nos bote los datos holográficos adecuados o correctos, ¿verdad? Esto está completamente mal. No es simplemente presionar o dibujar la geometría, como lo tenemos aquí, esta geometría, y
definir una entrada. Por ejemplo, si nosotros simplemente vamos a definir en una simulación computacional, la entrada sería de viento, ¿verdad? Velocidad de viento, ir en metros por segundo, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos una salida por aquí, tenemos una salida, ¿ok? Y tenemos aquí un espacio libre, ¿verdad? Libre por aquí y libre por aquí. Bueno, esto en realidad, definirlo así, una simulación computacional con una entrada y una salida, y obviamente libre a los costados, pues está mal, ¿no? Hay que primero ver qué es lo que necesitamos saber para hacer una simulación computacional correcta. Primero lo que necesitamos hacer es definir la mecánica de fluidos, ¿verdad? Teóricamente, primero. Luego ya definimos la parte de simulación. Primero, saber qué es la matemática que está implicada en esta simulación o en este perfil aerodinámico, ¿verdad? Entonces hay mucha matemática aquí. Vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido para no entrar mucho en esto porque es bastante información, ¿verdad? Entonces, la opción más sencilla que se le puede ocurrir a cualquier persona es darle una velocidad constante, ¿verdad? Una velocidad constante que vendría a ser, pues aquí, una velocidad metro por segundo del aire, ¿verdad? Entonces, esta, primero debemos hacer la pregunta, ¿esta velocidad eh, puede satisfacer el campo de velocidades? Entonces nos vamos a preguntar esto, ¿verdad? Entonces, un campo de velocidades va a ser lo siguiente, ¿ok? Va a tener en toda esta parte, ¿va a tener la misma velocidad? Pues no, no va a tener la misma velocidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya estamos mal, ¿verdad? Estamos yendo mal porque la velocidad va a entrar así y va a cambiar de acuerdo a las películas de aire, película superficial de aire que se forma. Entonces vamos a tener cierto campo de velocidad aquí muy diferentes, ¿no? Para la parte de arriba, para la parte, esta parte, para la parte inferior, ¿ok? Igual en la salida. La salida, pues vamos a tener diferente velocidad aquí, aquí también, en esta parte de aquí, y alrededor también, ¿verdad? ¿Ok? Alrededores, que es una parte libre, no es una pared. Por lo tanto, eh, podría ser que nos estemos equivocando, pero ¿cómo saberlo en realidad que estamos haciendo la cosa bien? Y para eso necesitamos resumir las ecuaciones, ir a nuestras ecuaciones de Navier-Stokes y poder discernir o darle ciertos parámetros de tal forma que podamos aplicarlo a este caso, ¿no? No es simplemente, como les digo, darle una velocidad, darle una salida. Por ejemplo, el campo de presiones de la salida tenemos que ser muy diferente, ¿ok? Se va a mover de diferente forma en todos los aspectos. Por ejemplo, si yo le doy aquí una presión constante en salida, pues no va a ser erróneo, va a ser equivocado. Por lo tanto, hemos dicho, vamos a decir que darle una velocidad constante y una salida o una entrada y una salida a este caso, pues es equivocado, ¿no? No estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, vamos a decir que no, que darle, establecer una velocidad a este campo de velocidades o esta simulación no satisface las condiciones de contorno. ¿Ok? Las condiciones de contorno vendría a ser, por ejemplo, esta parte que es libre, una entrada y una salida por aquí. Entonces, eh, si nosotros damos una velocidad constante, pues no va a cumplir estas condiciones de contorno, porque en realidad tenemos presiones diferentes, varía la presión de salida, varía la velocidad de entrada. Entonces, no estamos haciendo correctamente si solamente le damos velocidades. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues recurrir a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la matemática que se puede aplicar aquí? Entonces, necesitamos las ecuaciones de Navier-Stokes, pero vamos a resumirlo de la siguiente forma, ¿ok?
se puede obtener una estimación inicial más precisa y sólida resolviendo la ecuación de flujo potencial, ¿verdad? La ecuación de flujo potencial, ok, flujo potencial, eh, el campo, o sea, el campo de velocidades, ok, se define mediante un gradiente, ok, de la velocidad potencial, ¿verdad? Así está. Ok, esto es, vamos a escribirlo un poquito mejor por aquí, que se note un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, el gradiente de la velocidad potencial. Muy bien. ¿Ok? También esta condición nos permite saber que el flujo es irrotacional, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener rotaciones eh, en, en ciertos ejes, ¿verdad? Puede ser Y, ¿ok? Y Z también, ¿verdad? Porque no estamos en tres dimensiones, estamos solamente en dos dimensiones. Por lo tanto, vamos a obviar ciertos ejes. Entonces, es un fluido irrotacional no viscoso, ¿ok? Porque es el aire. Entonces, podemos definir de la siguiente forma, ¿verdad? Hemos definido de la siguiente forma el campo de velocidades, ¿ok? Entonces, eh, entonces vamos a ponerlo por aquí, que esta es la ecuación que satisface para un flujo irrotacional, ¿verdad? No viscoso. Entonces, vamos a escribir otra ecuación por aquí, que es el gradiente, ¿okay?, del campo escalar, obviamente, campo de velocidades, que vendría a ser igual a cero. Esto es cuando, eh, entonces vamos a definir esta otra ecuación que vendría a ser la velocidad potencial, que tiene que satisfacer, ¿ok?, el flujo de continuidad incompresible para un flujo incompresible. Entonces, a pesar que es el aire que se puede comprimir, vamos a elegir un flujo o una ecuación de flujo incompresible para esto, ¿verdad? Que vendría a ser esta. ¿Okay? Entonces, debe satisfacer esta ecuación a esta. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo. Entonces, esta es la ecuación para un flujo incompresible. Recordemos, pero estamos en aire. Si no aplicamos esto, pues no vamos a poder hacer la simulación computacional, ¿verdad? Entonces necesitamos primero definir estas ecuaciones. Por lo tanto, vamos a reemplazar la primera ecuación en la segunda. Miren, ya como nos está quedando nuestros parámetros, simplemente definiendo qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos, okay, el campo de velocidades en la ecuación de continuidad, una ecuación de continuidad debería ser el gradiente por el campo de velocidades, ¿okay?, de flujo irrotacional. Entonces vamos a tener lo siguiente: escalar, entonces sería menos el gradiente por el flujo potencial, ¿verdad? Entonces, y esto es igual a 0. Entonces, esto es la ecuación de continuidad, recordemos, ecuación de continuidad para un flujo incompresible. Entonces ya tenemos, miren, ahora esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de continuidad que se puede expresar como una ecuación de Laplace, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver qué es un gradiente. ¿Okay? Un gradiente, vamos a ver en esto, en lo que estamos aquí. Gradiente. Esto debería ser, ¿okay?, la diferencial con respecto de la variable x, también con respecto de la variable y, en este caso los dos, y con respecto de la variable z, que en este caso es 0, ¿verdad? Este es un gradiente. Por lo tanto, si nosotros lo expresamos, desarrollamos más esta ecuación, pues vamos a tener
vamos a tener ya nuestro gradiente al cuadrado, ¿verdad? Sería nuestro gradiente al cuadrado y esto es igual a cero. Y ya, una vez que tenemos esto ya podemos, ya sabemos la matemática que está implicada, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esta ecuación, ¿ok? Y esto es una ecuación de Laplace, ¿verdad? La ecuación de Laplace. ¿Ok? Entonces, para resumir, vamos a hacerlo nuevamente, que es muy intuitivo en realidad utilizar las ecuaciones o saber de dónde salen, ¿verdad? Muy intuitivo, entonces para eso obviamente tenemos que revisar la bibliografía también un poco para poder desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, nuestro campo de velocidades, que viene a ser el gradiente, ¿verdad? La velocidad potencial. Ahora, nuestro flujo es incompresible, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos definir cierto modelo de control para poder tener los, los o las condiciones de contorno de nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a definir también que hemos dicho es un flujo, ¿okay? Incompresible. ¿Okay? Entonces, si reemplazamos esto en nuestra ecuación de continuidad, que vendría a ser la de aquí, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener un gradiente, ¿okay? Multiplicado por, ¿okay? Esto debe ser igual a cero. Por lo tanto, tenemos que al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros esto ya lo vamos a desarrollar, vamos a tener una idea de qué vamos a aplicar o qué estamos desarrollando, ¿no? Entonces, también me faltaba que un flujo incompresible, ¿verdad? La densidad es una constante. Entonces, si nosotros sacamos solamente nuestra ecuación, vamos a ver por aquí que vendría a ser la diferencial, ¿verdad? Cuadrado con respecto de x, ¿verdad? Al cuadrado. Porque recuerden que la función, ¿okay? Está en una función de x, y y z. Pero aquí realmente tenemos x y y. Por lo tanto, sería la siguiente fórmula. Diferencial al cuadrado sobre, ¿verdad? Más la diferencial de aquí sería z, ¿verdad? Estamos desarrollando nuestro gradiente ya z. Y esto es igual a 0. Pero como nosotros no tenemos z, ¿okay? Esto se va a anular. Va a ser vacío, ¿verdad? Entonces solamente tenemos x y y. Por lo tanto, nuestra ecuación de Laplace se va a resumir de la siguiente forma, solamente para el caso de x y y, ¿verdad? Solamente para el caso de x y y, ¿verdad? Entonces, esto va a ser importante saber qué es lo que vamos a aplicar, ¿verdad? Ahora, desarrollar esto y para definir los límites de contorno o los parámetros de contorno. No vamos a entrar mucho en eso ya porque ya vendría a ser más matemática y no vamos a entrar muchísimo más. Recuerda que estamos haciendo fácil y solamente era para explicar un poquito más, nomás de dónde sale. En realidad los resultados, ¿okay? Definir bien una simulación computacional, vamos a ver de repente en otro video, pero esto es lo que nos va a salir, ¿no? Hacerlo de manera computacional y ya no llevarlo al laboratorio y no incurrir en gastos o por lo menos no fabricarlo. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos, verdad? Recuerden que estamos
probando los diferentes ángulos de ataque. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos de ataque, que obviamente va a ser el ángulo con, ¿ok?, el viento, ¿verdad? Con la fuerza del viento o con la velocidad del viento. Si tengamos de esta forma, entonces el ángulo de ataque va a aumentar. Y así va aumentando el ángulo de ataque, miren aquí, 10 grados y toda esa cosa, ¿no? Entonces, conforme va aumentando el ángulo de ataque, ¿ok? Mira, nuestra fuerza de sustentación obviamente va aumentando, miren. Por ejemplo, si tenemos a 6 el ángulo de ataque, tenemos nuestra fuerza de sustentación que va a ser esto de acá, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entonces, y así va aumentando. Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente necesitamos. Ahora, para desarrollar esto, es otro tema muy importante, que es qué modelo de turbulencia debo elegir para mi aplicación de simulación computacional. Son modelos de turbulencia. Hay diferentes modelos de turbulencia para cada aplicación. Como le digo, no es solamente aplicar el software y darle un play. Eso está completamente mal, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes eh, aplicaciones o modelos computacionales de turbulencia para que me desarrollen este flujo, este flujo de fluidos, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, por así decirlo, podemos tener en un sistema de turbulencia o en un que dependen netamente del número de Reynolds, ¿ok? Por ejemplo, vamos a escribir algunos modelos de turbulencia, por ejemplo, Y plus, puede ser el K epsilon, ¿verdad? Para bajos números de Reynolds. Entonces, elegir el adecuado es importante, ¿verdad? Entonces, puede ser el L-EB, son modelos de turbulencia. También ¿verdad? Entonces, también por aquí podemos poner un K, que depende de la velocidad angular, también es muy importante. Entonces, todos estos parámetros o, o estos modelos de turbulencia dependen generalmente del número de Reynolds y de lo que estamos simulando. ¿Okay? Recuerden que el número de Reynolds depende de la velocidad. ¿Okay? Depende de la velocidad. Entonces, el número de Reynolds siempre nos va a depender de la velocidad. Por lo tanto, esto ya es mecánica de fluidos, ¿verdad? Mecánica de fluidos. El número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad del fluido, ¿verdad? Entonces, también necesitamos la longitud, ¿okay?, sobre, ¿okay?, la viscosidad dinámica del fluido. Este es el número de Reynolds. Este parámetro nos va a permitir definir qué modelo de turbulencia necesitamos, qué modelo de turbulencia se ajusta mucho mejor a la simulación computacional. Otra cosa muy importante es que tenemos que tener en cuenta las limitaciones de los modelos de simulación computacional, ¿no? En este caso, los modelos que dependen del número de Reynolds. Entonces, no es simplemente, como ya hemos dicho varias veces, simplemente elegir o darle play a un modelo que de repente no se ajusta a las necesidades, sin analizar el número de Reynolds, sin analizar las ecuaciones, si el modelo eh, de dinámica de fluidos se ajusta a lo que yo necesito. Entonces es un tema bien largo, ¿okay?, bien engorroso también, que se necesita su propio, de repente, un curso un poquito más complejo, sobre todo con la matemática que implica. Para la matemática necesitamos primero saber mecánica de fluidos. Luego, obviamente, la matemática propiamente dicha, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales, integrales, eh, álgebra básica también, ¿verdad? Entonces, es muy importante entrar a este mundo de lo que son las matemáticas, porque nos permiten tener un pleno conocimiento de lo que estamos haciendo.
no solamente es calcular por calcular, ¿verdad? Utilizar un software no significa que el software va a hacer todo. Para eso nosotros estamos, a pesar que ahora la inteligencia artificial ha avanzado bastante, todavía no pueden hacer lo que hace un eh, ser humano, razonar, ¿verdad? Ninguna inteligencia artificial te puede razonar, solamente está entrenada con modelos ya preestablecidos. Por lo tanto, de acuerdo a un estudio que se hizo recientemente, creo que en 2024, que hace unos cuantos meses salió este paper, que ninguna inteligencia artificial te puede razonar. ¿Ok? Así que todavía necesitamos de los seres humanos para hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Entonces es importante saber la matemática implicada en todo esto, cuáles son los factores que afecta y todo eso es un tema muy importante. En el caso de desarrollo de Alaves necesitamos la mecánica de fluidos, la matemática, simulación computacional, son diferentes temas, mecánica estructural también, entonces son muchos temas de lo que nos vamos a ir desarrollando poco a poco. Quizás no vamos a entrar mucho en lo que es matemática, pero vamos a por lo menos informar que es algo superficial, porque es un tema bastante largo, bastante complicado también, sobre todo la matemática implicada, ¿verdad? Entonces, suscríbanse y síganos en los siguientes videos.